¿Cómo te llamas? Bienvenidos a la lección número 3 del curso para principiantes A1.1. Hoy aprenderemos a preguntar por el nombre de otra persona. No te olvides de activar los subtítulos en inglés o en español. En español, podemos preguntar por el nombre de otra persona de la siguiente manera. ¿Cómo te llamas? Hola amigo, ¿cómo te llamas? También podemos usar la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Hola, me llamo Andrea. ¿Cuál es tu nombre? Si quieres preguntar por el nombre de una persona de manera formal, se puede usar la siguiente pregunta. ¿Cómo se llama? Soy el señor Pérez. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? También podemos usar la siguiente pregunta. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Antonio. ¿Cuál es su nombre? Ahora presta atención a las siguientes conversaciones. Me llamo Pedro. ¿Cómo te llamas? Hola Pedro, yo me llamo Carla. Buenos días, soy el señor Flores. ¿Cómo se llama usted? Buenos días, yo me llamo Alberto. Hola, ¿qué tal? Me llamo Aurora. ¿Cuál es tu nombre? Buenas tardes, Aurora. Mi nombre es Arturo. Ahora vamos a practicar. Marca la opción correcta en cada caso. Te voy a dar un tiempo para que termines. Muy bien, ahora vamos a leer juntos las respuestas. Buenos días, me llamo Carlos. ¿Y usted? Buenos días, soy la señora García. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Hola amiga, ¿cuál es tu nombre? Me llamo María. Buenas tardes, yo me llamo Renzo. ¿Y usted? ¿Cómo se llama? Yo soy el señor García. Ahora, ordena las frases para realizar una conversación con sentido. Muy bien, vamos a leer juntos la conversación en orden. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Leonardo. ¿Cómo te llamas? Un gusto, estoy bien, gracias. Mi nombre es Juan. ¿Cómo estás? Estoy muy bien. Ahora voy a estudiar. Hasta luego. Nos vemos más tarde. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dame un like, suscríbete y comparte con tus amigos. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la nueva lección. Nos vemos pronto. Chao, chao.